Uruguay empató 1-1 contra Brasil en territorio brasilero. El único gol de la Celeste en este partido lo hizo Fede Valverde. Y sí, muchachos, yo sé que ya todos ustedes vieron el gol, pero yo no lo puedo dejar de mencionar. Para mí fue un golazo. Fue un gol exquisito por donde se lo mire. Porque Fede recibió la pelota allí en toda la zona 14, como dirían en la Premier League. Al borde de la media luna, bordeando el área de Brasil. Y a mí no me deja de impresionar lo que hace Valverde. Porque cuando recibe la pelota, lo tiene frente a frente, relativamente cerca, a Bruno Guimaraes. Y Bruno, naturalmente, comienza a achicar. Comienza a reducir el espacio hacia adelante para evitar que Fede patee. Valverde advierte esto y con gran inteligencia y con una visión de campo privilegiada, lo que hace es que ejecuta un control orientado a primera intención. Es decir, que no se pone a perder tiempo parando la pelota, haciendo firuletes, porque él sabía que si hacía eso probablemente Guimaraes lo iba a alcanzar y le iba a quitar el balón. Entonces Fede resuelve en un segundo. A un solo toque te mete el control orientado hacia la derecha. Y ya con ese control lo desarma, lo desactiva Bruno Guimaraes. Y queda con un ángulo de remate propicio para posteriormente sacar un fierrazo y ponerla contra una esquina. Porque eso fue lo que pasó. Valverde la puso literalmente donde quiso, donde le dio la gana, y lo dejó a Ederson sin respuesta. No, fue un gol de primer nivel. Fue un gol de un jugador que se nota que juega Champions League. De un jugador que se nota que tiene una capacidad técnica individual muy por encima del promedio. Además les confieso que me alegra por Fede Valverde porque yo sé que este partido de alguna manera para él representó una redención personal. Porque Fede venía recibiendo algunos cuestionamientos, algunas críticas por sus últimas actuaciones con este equipo dirigido por Marcelo Bielsa. Y en este partido ante Brasil no solamente se fajó ese golazo, sino que también, desde mi perspectiva, en los 90 minutos terminó siendo uno de los jugadores más destacados de Uruguay, junto a Mateo Olivera, que para mí fue la figura, junto a Josema, que lo hizo muy bien, junto al León de Capurro, Manu Ugarte, que también lo hizo muy bien, y quizás también el Rodri Bentancur. Bien por Federico. Y con ese gol de Valverde, Uruguay sacó un puntazo en calidad de visitante. Porque de verdad, este resultado ante Brasil fue un resultado muy conveniente para el equipo de Bielsa. Además de todo, fue un puntazo jugando como manda la historia de la selección uruguaya de fútbol. Con unos huevos monumentales. Porque Uruguay este punto lo trabajó. Para Uruguay sacar este punto tuvo que hacer un esfuerzo colectivo, sobre todo en la defensa posicional, que fue un esfuerzo arduo, fue un esfuerzo difícil, fue un esfuerzo complejo, pero al final del día lo sacó adelante y el resultado se lo llevó en el bolsillo. Uruguay es esto, muchachos. Uruguay es resiliencia pura y dura. Resiliencia, que es un concepto que hace referencia a tu capacidad para sobreponerte a contextos adversos. Y eso es lo que Uruguay hace todo el tiempo. Partido tras partido y competencia tras competencia. Miren, yo antes de comenzar a hablar del partido y de profundizar en múltiples aspectos tácticos que me parecen importantes, yo les quiero decir una cosa. A mí genuinamente me impresionó lo que hizo Uruguay en esta doble fecha de eliminatorias. Porque la Celeste no venía muy bien. En los últimos 4 partidos, Uruguay daba la impresión de
está reacomodándose, reorganizándose después de lo que fue esa sanción de Conmebol para múltiples jugadores charrúas y de lo que fueron también las declaraciones de Lucho Suárez que generaron una especie de crisis interna en el equipo. Por esas razones, en esos 4 partidos, a Uruguay le costó un poco. Y en medio de esto que estoy describiendo, yo veo que a Uruguay le llega esta doble jornada. Y era una doble jornada contra 2 equipos que no eran sencillos. Colombia por un lado, que Colombia quizás no tiene el mismo nivel que mostró en la Copa América, pero no deja de ser un buen equipo. Y Brasil por otro lado, que Brasil viene en una época de decadencia en comparación a lo que ha sido la historia de la selección brasilera de fútbol, pero de cualquier manera Brasil, hoy por hoy, no deja de tener un equipo plagado de talento individual. Nada más en este partido de ayer, yo veía que Dorival en la cancha tenía, por ejemplo, a Vini, que es un jugador que a vos puede que te guste más o que te guste menos, pero nunca vas a poder negar que con un par de gambetas te puede cambiar un partido. Tenía a Rafinha, que Dorival lo pone a jugar más por dentro, ¿no? Normalmente Rafinha juega pegado a la banda por fuera, lo vimos en el Leeds, con Bielsa, lo vimos en el Barça, pero con Dorival interioriza y termina jugando como una especie de 10, de conector, de enlace. Y Rafinha se hace cargo, y más de una vez recibe entre líneas y te filtra pases al vacío. Brasil también lo tenía a Savinho, que sí juega pegado a la banda y es muy picante, todo el tiempo quiere gambetear. Lo tiene a Bruno Guimaraes, que siempre en cada partido te mete 2 o 3 pases, ya sea entre líneas o al vacío, y te los mete con precisión. Es un muy buen mediocentro. Lo tiene a Gerson, el jugador de Flamengo, que también metió un golazo para Brasil en este partido. Lo tiene a Igor Jesús, que en la llave de semifinales de la Copa Libertadores, los que son hinchas del Carbonero lo saben, porque lo vimos, en esa llave entre Peñarol y Botafogo, Igor Jesús es un delantero muy bueno, es un delantero de primera calidad también. Y como si todo esto no fuera suficiente, después yo veo que desde el banco Dorival mete a un par de jugadores de Premier League. Te lo mete a Paquetá, te lo mete al Gaby Martinelli, te lo mete a André, que también juega en la Premier League en el Wolverhampton, y que lo vimos el año pasado con ese Fluminense que salió campeón de la Libertadores, y también vimos que es un mediocentro de categoría. Te lo mete a Estevao, que es la máxima promesa del fútbol brasilero hoy por hoy, y te lo mete incluso a Luis Enrique, que vuelvo a lo que dije ahora, en esa llave de Peñarol contra Botafogo también lo vimos, y nos dimos cuenta que era el mejor jugador de Botafogo. Luis Enrique es un jugador al cual le sobra para actuar en el fútbol sudamericano. Fácilmente podría integrar la plantilla de cualquier grande del fútbol europeo. Entonces Brasil no viene muy bien, pero tiene varios cracks, tanto en la cancha como en el banco. Y en ese orden de ideas, ya para cerrar esta introducción y comenzar a hablar del partido, yo sí destaco mucho lo del equipo de Bielsa, porque puso unos huevos tremendos contra Colombia y se llevó los 3 puntos en el Centenario en la última jugada del partido. Y después vino acá a Brasil, desplegó un gran esfuerzo colectivo, sobre todo en defensa, y se llevó un punto más que valioso. Eran 2 rivales que, repito, no eran sencillos. Quizás en el contexto que afrontaba Uruguay hubiese sido más propicio enfrentar, no sé, por ejemplo, a Bolivia como local en el Centenario y a Chile en Santiago. Y no es por irrespetar a Bolivia y a Chile, pero se entiende mi punto. Son 2 equipos que vienen en la parte baja de la tabla. Hubiese sido más simple, entre comillas, pero no, a la Celeste le tocó Colombia y le tocó Brasil. Y se la bancó igual. E hizo la media inglesa. Ganó de local y empató de visitante. Y como consecuencia de esos 2 partidos, Uruguay se volvió a consolidar en la segunda posición de la tabla general de estas eliminatorias para el Mundial del 2026. Los huevos y la resiliencia de esta selección charrúa no tienen nombre. Pasó Uruguay,
por cierta turbulencia de 4 partidos y ya todo volvió a la normalidad. Y de aquí en adelante va a seguir siendo ese equipo picante que le compite a cualquiera, en este continente y en el mundo en general. Aplaudo lo de la celeste. Bueno, el partido. Vamos al partido. Quiero mencionar un par de matices tácticos que me gustaron. Sale Uruguay a la cancha y ojo con lo que les voy a decir. Yo me llevé un par de sorpresas. La primera, normalmente este equipo de Bielsa suele hacer un pressing, ya sea en zona 3 o en zona 2. Ya sea un pressing alto o un pressing intermedio. En este partido no fue así. Porque desde el minuto 1 quedó claro que Uruguay, en vez de presionar, iba a contener. Presión y contención son conceptos antónimos en este deporte. Normalmente Uruguay hace lo primero, pero en este partido se decantó por lo segundo. Entonces veía uno un bloque uruguayo que replegaba y que alternaba entre dos alturas de la cancha. A veces era un bloque medio bajo, otras veces era un bloque bajo, en área propia, muy pegado al arco de Sergio Ramón Rochet. Y ahí había una diferencia con lo que Uruguay hace normalmente. Bielsa entendió que en este partido capaz que le convenía mucho más competir haciéndose fuerte en defensa, en una defensa desplegada en campo propio. Ya esa es la primera característica que quiero marcar. Característica número 2. Uruguay sale con una alineación que a priori nos invitaba a pensar que iba a ser un 4-3-3 ya traducida en un sistema táctico. Porque veía uno, por ejemplo, al Guille Varela y a Sarachi. Decía uno, bueno, estos dos van a ser los laterales. Veía uno a Josema y al Mati Olivera y decía uno, bueno, estos van a ser los centrales. Veía uno a Ugarte, Valverde y el Rodri y decía uno, bueno, estos van a ser un tribote, un tridente en el mediocampo. Y veía uno al Papo Araujo, a Pelistri y a Darwin. Entonces decía uno, 4-3-3, ya Bielsa ha hecho esto muchas veces, no hay misterio, pero no. Acá también nos llevamos una sorpresa, porque una vez el partido comenzó, veíamos que ese 4-3-3 se transformaba, mutaba en un 6-3-1. Sí, así como lo escucharon, 6-3-1 y ya lo voy a explicar. Era un 6-3-1 porque Uruguay en la primera línea paraba 6 jugadores. Pelistri se paraba como una especie de lateral derecho bis. Pelistri es extremo, pero acá jugaba atrás. Y se paraba a la misma altura de la primera línea del equipo charrúa. Al lado de Pelistri, en esa misma línea estaba el Guille Varela, un poquito más interiorizado. Pelistri pegado a la raya, Varela un poco más interiorizado. Era casi que un tándem de 2 laterales derechos. Para contener a Rafinha y para contener a Abner, que también se proyectaba por ese lado. En esa misma línea aparecía Josema, al lado de Josema el Manu Ugarte, que normalmente juega como 5 en el medio campo, pero en este partido retrocedía y se metía entre Josema y el Mati Olivera. Y quedaba casi que Ugarte como un líbero y Josema y Olivera como stoppers. Y para complementar esa línea, Sarachi por izquierda. Entonces estamos hablando, para recapitular y que quede claro, de Pelistri, Varela, Josema, Ugarte, el Mati Olivera y Sarachi. 6 jugadores en la primera línea y Sergio Ramón Rochet atrás. Adelante nos encontrábamos con Fede Valverde en el medio campo, acompañado del Rodri Bentancur y acompañado también del Papo Araujo, que hacía las veces casi que de un interno por izquierda. Ahí sí, entre esos 3, Bentancur, Valverde y Araujo armaban un tribote. Entonces 6 en el fondo, 3 en el medio. Y arriba Darwin solo. Y de esa manera Uruguay contenía, ocupaba bien los espacios, cubría bien los espacios en campo propio. 6-3-1. Esa fue la segunda característica que me llamó la atención. La tercera, el sistema de marca de ese 6-3-1 que separaba entre bloques medio bajos y bloques bajos era un sistema de marca mixto. Hay 3 formas de marcar a nivel defensivo, que se entienda. Hay marca hombre a hombre, que es a través de fijaciones personales. Hay marca zonal, que es a través de simplemente cubrir los espacios y pare de contar. Y hay marca mixta, que es un híbrido entre la primera y la segunda.
La marca mixta se refiere a cuando tu esquema de marca, tu esquema defensivo, tiene a ciertos jugadores que marcan hombre a hombre y a otros que marcan el espacio. Esa combinación entre marca personal y marca zonal es marca mixta. ¿Se entiende lo que digo? Y en Uruguay pasaba eso. Porque vos veías a ciertos jugadores como por ejemplo Pelistri y te dabas cuenta que él le estaba haciendo una fijación a Abner. Veías a otros jugadores como por ejemplo Valverde y te dabas cuenta que Fede le hacía una fijación a Guimaraes. Veías a Bentancur y te dabas cuenta que Bentancur iba contra Gerson. Veías a Araujo y te dabas cuenta que el Papu iba contra Danilo. En esos 4 jugadores que mencioné de Uruguay, había fijaciones, marcas hombre a hombre. Pero el resto, estoy hablando de Varela, estoy hablando de Josema, de Ugarte, de el Mati Olivera, de Sarachi, del mismo Darwin arriba, marcaban el espacio. Esos sí no perseguían mano a mano a ningún brasilero, simplemente marcaban la zona. Entonces al haber esa combinación, ese junte entre algunos que hacían fijaciones personales y otros que marcaban la zona, era un sistema de marca mixta. Espero que haya quedado claro. Bueno, esa fue la tercera característica. En la primera les dije la altura del bloque y el hecho de que contenía y no presionaba. En la segunda característica les dije la mutación táctica, el paso del 4-3-3 al 6-3-1. En la tercera característica les dije el tipo de sistema de marca que utilizó el bloque defensivo uruguayo. Perfecto. De esa manera compitió Uruguay, cerró los espacios, se hizo fuerte, trató de recuperar la pelota en campo propio, trató de tener cierta capacidad reactiva porque cuando Uruguay se defendía y recuperaba la pelota, veía alguna oportunidad de salir y lo hacía y emprendía alguna transición en ataque. Y ese fue el trabajo en general del equipo de Bielsa. Creo que lo hizo bien, ¿saben? Porque la realidad es que las cifras te lo muestran. Brasil tuvo un 62% de posesión contra un 38% de Uruguay. O sea que Brasil sí tuvo la pelota abiertamente en este partido. Y cuando uno mira los remates también hay una diferencia considerable. Brasil se fue con 18, Uruguay con 8. Entonces Brasil fue más ofensivo, Uruguay no tanto. Sin embargo, ojo con esta estadística que estoy a punto de leerles. Cuando miramos el ítem más importante de todos, que son los remates al arco, Brasil se fue con 3 y Uruguay con 2. Ahí sí no hubo ninguna diferencia. Y ese es el ítem clave, porque ese es el ítem que de verdad te muestra qué tanta peligrosidad generaron tus ataques. Es evidente que Brasil tuvo la pelota, que remató un montón, pero cuando se trataba de rematar al arco de Rochet, de exigirlo a Rochet, lo hizo muy poco. Solamente lo hizo 3 veces, incluyendo el gol de Gerson. Uruguay, de la misma manera, contra el arco de Gerson lo hizo 2 veces, incluyendo el gol de Valverde. Entonces en ese ítem que es el más importante, el ítem que muestra cuánto riesgo generaste, la cosa estuvo muy pareja. Ahí te das cuenta, basándote en las cifras, interpretando las cifras, que el partido de Uruguay fue un partido correcto. Y que Uruguay defendiéndose de esa manera y emprendiendo ciertos contraataques cada vez que podía, sacó adelante una presentación más que aceptable. Y el punto fue merecido. Muy bien por eso. Y ya para cerrar a modo de conclusión, creo que hubo una clave, siendo mucho más literal y más profundo en este partido, y fue el tema de los cierres. Por ahí yo leía el comentario que hizo un periodista deportivo uruguayo en Twitter y él decía que no le había gustado tanto el partido de Uruguay porque Brasil había merodeado en exceso y porque Brasil en más de una oportunidad logró filtrar pases entre líneas o pases al vacío y desequilibró, y que Uruguay siempre estuvo jugando al borde de la cornisa. Entiendo que eso fue verdad, pero al mismo tiempo yo también le complementaría a ese comentario una cosa que no podemos dejar de lado y que este periodista sí la dejó de lado, y es que si bien Uruguay jugó al borde de la cornisa, siempre en la cornisa respondió. Porque sí, Brasil recibió entre líneas más de una vez, sí, Brasil filtró pases al vacío más de una vez, pero siempre cuando algún jugador brasileño iba a finalizar, iba a meter el último remate, la estocada final, ahí siempre aparecía un uruguayo con un cierre correcto para mitigar ese ataque. Y para rechazar la pelota o mandarla al córner o hacer cualquier otra cosa que no terminara con ese balón dentro del arco de Rochet. Y eso es clave. Jugaste en la cornisa, al borde, pero lo hiciste bien. Y no nos podemos olvidar de eso de ninguna manera.
Brasil tuvo la pelota, merodeó, se acercó, pero no finalizó. Eso fue mérito de Uruguay. ¿Cuántos cierres no vimos salvadores de Olivera? ¿Cuántos cierres no vimos salvadores de Josema? Hubo uno en el segundo tiempo donde Vinicius quedó mano a mano con Rochet y desde atrás Josema, brum, mete la pierna y le sacó la pelota como si fuera un gancho. La cogió así y la tiró para atrás. Y Vini no pudo rematar. Esa jugada fue la síntesis de este partido, porque esa jugada ocurrió con un montón de jugadores uruguayos frente a atacantes brasileños que llegaban a dispararle a Rochet. Clave, el tema de los cierres fue clave. Y en medio de eso yo ya destaqué a Josema, ya dije que Ugarte, Bentancur y Valverde habían jugado un buen partido, pero para mí la figura, ya a modo de conclusión, ya cerrando el video, fue Matías Olivera. ¡Qué jugador, Dios mío! Yo acá voy a hacer, quizás... ¡Wow! Pará, qué pena que se me cayó el celular. Yo acá voy a ser quizás poco objetivo. Porque el equipo que a mí me gusta en Europa es el Napoli, desde siempre. Entonces, por ende, Matías Olivera es un jugador al cual le tengo un aprecio muy cercano. Lo admiro. Juega en el equipo que me gusta a mí en Europa. Pero más allá de que estoy un poco condicionado y que puede que suene un poco subjetivo lo que voy a decir, para mí Olivera, en cuanto a su nivel individual, si hoy por hoy no es la pieza más alta de Uruguay, pega en el palo. Se ha jugado todo tipo de partidazos últimamente con la Celeste, en un rol en el cual es, quiera o no, un rol diferente al que él desempeña en el Napoli. Porque en el Napoli él siempre juega como lateral izquierdo. La dupla de centrales del Napoli son Rachmani y Buongiorno. Y Olivera juega por la izquierda y la rompe partido tras partido. También con el Napoli está jugando muy bien. Acá en Uruguay, Bielsa lo pone como central por izquierda, pero también responde de la misma manera. Te brinda esa doble función. Como lateral por izquierda la rompe toda, la descose. Como central por izquierda hace lo mismo. Y en este partido contra Brasil, lo de Matías Olivera fue una cosa descollante. Tuvo un montón de cierres salvadores. Tiene un timing clave a la hora de hacer esos cierres, porque eso es un arte, ¿no? Cuando un jugador rival está dentro de tu área y tiene la pelota en su posesión, vos tenés que contar con la habilidad de meterle la puntada a la pelota en el momento justo. Si llegas antes le puedes cometer penal. Si llegas después le puedes cometer penal también. No te puedes dar el lujo de fallar. Tenés que ejecutar ese movimiento en el momento correcto. Es casi que una situación de vida o muerte. Si te sale bien, quedas como un capo. Si te sale mal, es un penal y el equipo rival te mete un gol. Y Olivera domina ese arte a la perfección. Sabe en qué momento preciso meter la pierna, puntear la pelota y siempre la saca. Y siempre termina evitando que los rivales pateen al arco de Rochet. En ese partido contra Brasil dio una masterclass de esto que estoy mencionando, Matías Olivera. Sumado a eso, es un jugador que, ojo, no sé si se han dado cuenta, pero a pesar de que juega como central, también tiene algunas proyecciones al ataque, sobre todo por ese carril interno de la izquierda, con las cuales genera peligro en el área contraria. Les cito el ejemplo del segundo gol de Uruguay contra Colombia, que fue un golazo en el cual todos nos quedamos con la gran finalización de Rodrigo Aguirre, pero si ustedes se fijan en cómo se dio ese gol en la jugada previa, se van a dar cuenta que fue una progresión de Uruguay por izquierda, en donde participó el Papo Araujo, en donde participó Marcelo Sarachi, y el jugador que se mandó por el carril interno de la izquierda fue el Mati Olivera. Y el Mati fue el que acabó recibiendo dentro del área de Colombia y dándole el pase hacia adentro a Rodrigo Aguirre. Aguirre después hizo una genialidad. No te estoy diciendo que el gol haya sido completamente mérito de Olivera, porque no, pero sí tuvo una participación clave en esa acción de juego. Y contra Brasil le vi un par de proyecciones al ataque en las cuales hizo lo mismo. En el segundo tiempo Uruguay tuvo 3 llegadas, incluyendo el gol de Valverde, saco el gol de Federico y hablo de las otras dos, una al minuto 68, que fue un avance del Mati Olivera yéndose al ataque, recibiendo un pase de Bentancur, y el Mati mandó un pase al medio para Aguirre, que fue esa jugada en la cual Aguirre trató de mandar un taco, y creo que lo hizo bien,
pero la pelota se desvió, creo que fue en Marquinhos o en Gabriel Magaláes, y le llegó mordida a Ederson, y Ederson la pudo controlar. Pero el pase para Aguirre lo da el Mate Olivera lanzándose al ataque. Eso fue al minuto 68, y al minuto 77 hubo un segundo avance de Uruguay, que fue básicamente la última jugada ofensiva de Uruguay en el partido, y también llegó con Olivera, que se proyectó por ese carril interno de la izquierda otra vez, que le dio la pelota a Valverde, Valverde mandó un centro pasado, el Puma Rodríguez por derecha la bajó, y le cayó de nuevo a Rodrigo Aguirre, que remató de derecha de volea, y Ederson controló esa pelota sin tanto problema. Pero nuevamente fue un ataque que se confeccionó y se creó a partir de una proyección, de una ruptura de líneas por parte de Matías Olivera. Es un jugador muy completo. Te rinde de central, ya lo demuestra en Uruguay, con un timing perfecto para los cierres. Te rinde como lateral, lo demuestra fecha tras fecha en el Napoli, en el equipo de Antonio Conte. Y como si fuera poco, no solamente te cumple a nivel defensivo, sino que en ataque te desequilibra. ¿Qué más le pedís a la vida, no? Tenés a un crack de esos en tu plantilla, hermano, date por bien servido. Figurón, Matías Olivera, de este empate uruguayo, 1-1 ante Brasil en la fecha 12 de las eliminatorias. Llego al final del video, espero que les haya gustado el análisis, suscríbanse al canal de YouTube, síganme en la cuenta de Facebook, denle un like a este video. De igual forma, las personas que quieran y tengan la capacidad económica para hacerlo, les agradecería si me ayudan donando $1 para el canal. Ese dólar se puede donar o por Patreon o por YouTube directamente. Si lo hacen por Patreon, acá abajo en la sección de comentarios les dejo el link para que hagan clic, vayan a esa plataforma y cumplan con la donación. Si lo quieren hacer por YouTube, es todavía más rápido y también más sencillo, perdón. Tienen que ir acá abajo a la derecha, donde hay una pestañita pequeña, creo que es un corazón, con el signo monetario, con el signo de dinero. Hacen clic allí y también cumplen con la donación en 10 o 15 segundos. Y lo agradezco de todo corazón. Cualquiera de las dos vías que elijan, acá nos sirve. Así que gracias por eso. Y por último, síganme en TikTok, que lo estoy usando otra vez. Ya llevo como 6-7 videos publicados. Todavía es una plataforma pequeña para mí, pero estoy haciendo que crezca poco a poco. Y si me ayudan a que crezca, se los agradezco mucho. Aparezco en TikTok como juancamilocastillo.tv. Vayan allá y me siguen, por favor. Gracias también por eso. Un abrazo desde Colombia, desde Bogotá hasta Uruguay, hasta Montevideo o cualquier ciudad uruguaya en la que se encuentren. Y nos vemos en un próximo análisis de este equipazo. De este equipo que hace de la resiliencia y de los huevos todo un arte en el fútbol. De la selección uruguaya, dirigida por Marcelo Bielsa. Hasta pronto.